digo, ¿cómo puedo transmitir este mensaje a la gente? Decir, pero no sois conscientes de la barbaridad de lo que estamos haciendo. Y dices, nada, es que es un equilibrista. Digo, no es un equilibrista, es que es un tío que está mojado de agua, en pelotas, encima de una farola que tiene mal los circuitos eléctricos. Esa es la realidad. Dices, se va a caer, hay posibilidad de accidente. Digo, lo que es increíble es que no se haya electrocutado y se haya caído de esos 4 metros al pavimento todavía. Eso es lo milagroso. El problema va a ser el primer trimestre de 2022, ¿no? Dices, vale, ¿cómo computa esto dentro de lo que es la evolución del PIB? La evolución es esta. Y dices, vale, ¿qué sensación te da? Creo que la franja de color azul transmite muy bien lo que tenemos. Ya no crecemos como crecíamos en las décadas anteriores, cada vez crecemos menos. Esto que veis aquí del pico y el valle son las distorsiones que os comento todas las semanas con los datos, en todos los seminarios. Pero lo que importa es la tendencia, y la tendencia es la misma que plantea la Reserva Federal, crecer a largo plazo a niveles de 1,8, 1,9%, no más. Por tanto, crecimientos estructuralmente cada vez más bajos. Evolución de la tasa de desempleo, ya estamos a pleno empleo. Mirad lo que pasa desde el año 50 y tantos. Esta es la zona perfecta. Que no sé, y dices, hombre, podríamos irnos como en los años 55. Digo, sí, claro, pero estás buscando el pico más bajo del último siglo. Ya estamos a pleno empleo. Con lo cual, si pones todo esto junto, te da una idea de lo que está pasando. Y dices, vale, ¿cuál es el PIB actualmente? Digo, anualizado al 5%. Es el más alto de hace una barbaridad de tiempo. Básicamente desde el año 90 no hemos visto PIBs tan altos en Estados Unidos. Y dices, vale, ¿cómo es la inflación? Digo, la inflación subyacente está aquí arriba. Hemos visto, sabéis que la inflación general está al 7. Hemos visto inflaciones sin contar energía y alimentos tan altas. Digo, hay que remontarse al año 90. 90-91 para ver inflaciones tan altas. Dices, vale, ¿dónde estaban los tipos de interés la última vez que tuvimos crecimientos? Eran incluso peores que ahora, pero inflaciones como las actuales. Las tasas de interés, el tipo de interés oficial en Estados Unidos estaba en torno al 7%, 7-8%. Dices, entonces llevamos un retraso de muerte porque estamos a 0. Dices, sí. Y la anterior vez no crecíamos tanto como ahora. Y la inflación era más baja que ahora. ¿Y cómo estaban las tasas de interés? Las tasas de interés estaban en el 5,25. Esta comparativa, hecha así, creo que ayuda mucho a entender la situación, la barbaridad de los bancos centrales. Dices, o sea, que crecemos más de lo que hemos crecido antes, tenemos la inflación mucho más alta de lo que la tuvimos aquí, e igual de alta que aquí, y las tasas de interés, en lugar de estar entre el 5,25 y el 7 y pico, están al 0%. Cuando alguien me dice, ¿crees que vamos muy por detrás del problema? Digo, no, muy por detrás no. O sea, nos han doblado 5 veces ya en el circuito y no nos hemos enterado. Porque además queda la parte de abajo. La parte de abajo es lo que se inventó la Reserva Federal cuando los tipos llegaron al 0 y ya no podía seguir bajándolos, que es comprar deuda. Y dices, vale, ¿se compraba deuda en los 90? No, no se compraba. ¿Se compraba deuda en 2006, 2007? No, prácticamente nada, inexistente. Con lo cual, todo esto es adicional a esto. Creo que presentároslo así es una forma, es como un bofetón, ¿no? De realidad. Dices, bueno, pero esto es una barbaridad. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que de repente hayamos abandonado la ortodoxia de cabo a rabo y nos hayamos planteado que es normal seguir comprando deuda y tener los tipos al 0 con esta combinación de datos? Esto es aberrante. Es totalmente aberrante. Y sé que insisto mucho en este tema porque, bueno, pues yo sí llevo 36 años en los mercados, he visto muchas cosas y cuando veo esto, pues sinceramente es que se me abren las carnes. Digo, ¿cómo puedo transmitir este mensaje a la gente? Decir, pero no sois conscientes de la barbaridad de lo que estamos haciendo. Y dices, nada, es que es un equilibrista. Digo, no es un equilibrista, es que es un tío que está mojado de agua, en pelotas, encima de una farola que tiene mal los circuitos eléctricos. Esa es la realidad. Dices, se va a caer, hay posibilidad de accidente. Digo, lo que es increíble es que no se haya electrocutado y se haya caído de esos 4 metros al pavimento todavía.
Eso es lo milagroso. Es una auténtica barbaridad, ¿vale? Dices, vale, entonces todo el mundo está haciendo lo mismo. Digo, no, no todo el mundo. Porque cuando nos vamos a Europa, lo primero que vemos es que las previsiones del cuarto trimestre de 2021 son muy malas. De hecho, Alemania probablemente se ha contraído. ¿Por qué? Porque aquí ha sido muy duro el tema de Omicron y ha habido muchas restricciones económicas impuestas durante los últimos meses de 2021. Por tanto, en la próxima reunión del Banco Central Europeo probablemente van a bajar la expectativa de lo que va a pasar en las principales economías europeas en el cuarto trimestre y van a poder defender que quieren seguir estimulando porque vamos a crecer menos de lo inicialmente previsto. ¿Cuál es la evolución del PIB en Europa a lo largo de las últimas 3 décadas y media? Ya lo veis. Vamos a irnos hacia el 0%. Y dices, ¿cómo vamos a irnos al 0%, Pablo? Digo, es que es la tendencia estructural. Y ahora, con mucha más deuda que antes, la probabilidad de seguir los pasos de Japón es altísima. Estamos condenados. Endeudarse, hoy me voy a encender, me supongo, durante todo el seminario, endeudarse es tomar prestado crecimiento futuro para traerlo al presente. Pero es tomar prestado. Por tanto, el crecimiento futuro que vamos a tener va a ser cada vez más bajo. La pena es que no haya nadie con la decencia y la ética profesional como para decir, por salvarnos ahora, vamos a hipotecar el futuro de nuestros hijos. Nadie se atreve a decir esa frase. Suena muy mal. No, creo que uno sale reelegido cuando dice esas cosas. Pero es lo que estamos haciendo. Y dices, ¿cuál es la evolución de la inflación? La inflación en Europa está al 5. Hay que irse al 92 91-92 para encontrar esas lecturas. La subyacente, 2,5. Estamos a niveles de principios de la década de los 2000. Y el desempleo, ya hemos vuelto a las tasas de pleno empleo, ¿vale? Con lo cual, a priori, la situación no es mala. Y dices, ¿qué opinan los miembros del Banco Central Europeo? Este señor Holtmann, austríaco, es el más hawkish, el más agresivo. Este fin de semana decía, en la actualidad no es posible volver a la política monetaria convencional. Que el tío más agresivo te esté diciendo, vamos a tener que seguir encima de la farola mojados y en pelotas durante mucho tiempo, es como para echarse a llorar. Y dices, vale, ¿cuál es la situación en Europa? Crecemos en torno al 5, 4 y pico largo. El nivel más alto desde 1995. La inflación, la más alta desde 1991. ¿Cómo eran los tipos de interés en el año 2002, cuando crecíamos menos que ahora y la inflación estaba más baja que ahora? Los tipos estaban cerca del 5%. Y en el año 2007-2008, crecíamos mucho menos, la inflación era más baja, los tipos estaban por encima del 4%. Y en 2011, crecíamos menos que ahora, la inflación estaba por debajo y los tipos estaban al 1 y pico. Hoy están al 0. Pero es que además tenemos toda la compra del balance, perdón, no es de la Fed, esta es una errata mía, es del Banco Central Europeo, ¿vale? Corregid eso. Eso te da una idea. Dices, ¿estamos estimulando mucho? No, no estamos estimulando mucho. Es como cuando ves el coyote y el correcaminos, si ves al coyote que se ha puesto en el tirachinas ese, que tiene, el cohete en la espalda, y lo estás viendo y dices, nos vamos a estampar contra la pared. Y encima luego va a explotar el cohete. Esa es la sensación que da. ¿Vale? Y el ponerlo así, el esforzarme en ponerlo así, es para que lo entendáis, para que lo comparéis históricamente, que es muy fácil de hacer. Lo que estamos haciendo hoy es algo que pasará a los anales de la historia, ¿vale? Probablemente como uno de los errores más graves que se pueden cometer de política monetaria. Japón. Dices, bueno, en Japón hay algún hawkish entendido como agresivo. Digo, no existen los hawkish. Supongo que si alguien es hawkish en el Banco de Japón, directamente lo echan. Por lo cual los hay neutrales o dovish o muy dovish. Kuroda es el actual presidente. Y dices, vale, ¿tienen argumentos para ser dovish o blandos? Sí, claro. Y dices, ¿cuánto crece Japón? Japón no crece. Japón va a irse a 0. Japón ha tenido aquí una recesión, y aquí otra, 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 y aquí otra. Básicamente ha tenido 8 recesiones en los últimos 20 años. Una recesión cada 3 años. Es una barbaridad. ¿Y tienen inflación? No.
Han tenido momentos en que han superado el 2%, pero fijaos qué artificial resulta, tirón y caída rapidísimas, ¿no? Se mueven con inflaciones que tantas veces ha estado por debajo del 0 como por encima. Con lo cual, no hay presiones inflacionistas. ¿Justifica eso a lo mejor que los tipos de interés en Japón lleven casi en el 0% desde el año 2011? Porque esto es negativo, esto son tasas negativas. 0% desde entonces, digo, sí, claro, llevan una década con tasas a 0 o negativas. Es que no tienen inflación y no crecen. Y a cambio, ¿qué hace el Banco de Japón? Digo, pues se lo compra todo, incluida la bolsa. ¿Vale? Así viven. Ese es su modelo de negocio. Pero es verdad, si alguien me dijese, ¿tendrían que subir las tasas en Japón? Digo, no, que va. Ya no tienen solución, ya no crecen ni tienen inflación, con lo cual no tiene sentido subir las tasas. Y se mueven en un mundo de la UBI, viven en la UBI, con recesiones continuas e intervenciones a todo trapo para mantener vivo el paciente. Y dices, vale, ¿y China? Digo, bueno, China todavía crece en torno al 4%, quieren defender el crecimiento del 5%. Y dices, vale. ¿Crecen más que antes? Digo, no, crecen menos de lo que crecían aquí, y aquí, y aquí. Y dices, vale. ¿Y la inflación está muy alta? Digo, no, la inflación está al 1,5, por debajo de este punto, y de este punto, y de este punto, y de este punto. Y dices, o sea, que crecen poco comparativamente a lo que crecían antes, y además no tienen problemas de inflación. Digo, efectivamente. ¿Tiene sentido que si creces poco y no tienes problemas de inflación, bajes las tasas de interés? Sí, claro. ¿Qué es lo que están haciendo? Están bajando las tasas de interés, no a lo loco, no hacen como Estados Unidos y Europa, que de repente dicen al 0%, desde el 5 al 0, desde el 2 al 0, o negativo. No, están bajándolo paulatinamente. Han hecho una locura con el QE de incrementar desde el 2020 el QE exponencialmente. Digo, no, han seguido la misma senda que traían antes. No han hecho un esfuerzo brutal. Cuando hablo de un esfuerzo brutal, me refiero, permitidme que cambie ya el cursor para ponerlo así. Cuando hablo de un esfuerzo brutal, hablo de estas velocidades de ascenso. Hablo de estas velocidades de ascenso. ¿Vale? A eso me refiero. O en el caso de Estados Unidos, de estas velocidades de ascenso. No han hecho esto. No han incrementado el QE a lo bestia. No, han seguido con una pauta bastante similar a la que traían anteriormente. Se mueven en ese rango. Por tanto, ni aquí han hecho excesos por el tema del COVID, ni aquí han hecho excesos bajando las tasas de interés. Y esto justifica que sigan estimulando la economía, porque no tienen un problema aquí. Y esto está por debajo de cómo estaba antes. Creo que da una idea de dónde están los principales errores de política monetaria en cada uno de los sitios, ¿no? Y esto liga un poco con la cosa que os comentaba antes de por qué la bolsa china creo que tiene sentido, ¿no? Porque estaba barata en términos de múltiplos, ha corregido hasta una zona de soporte estructural, tiene el apoyo del gobierno ahora mismo en cuanto a estimular, y en el otro lado estamos viendo lo contrario, ¿no? Vamos a tener que enfrentarnos precisamente a los disparates que hemos estado haciendo anteriormente, ¿vale?